Pero Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Javier, soy neurótico anónimo y siempre tengo el gusto de estar aquí con ustedes, saludando a Olivia, agradeciéndole por el espacio, ¿verdad? Y agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes por la atención que nos regalan, que nos merecen. Y muchas gracias por estar presente, gracias por compartir su experiencia, fortaleza y esperanza. Y pues ahora hablar de la ira congelada es algo interesante, ¿verdad? Y, pero antes de hablar de la ira congelada, pues vamos a permitirle a Olivia que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, qué mecánica tenemos que seguir en este taller y cuál es la lectura a seguir. ¿Sí? Gracias, Olivia. Hoy no gracias. estás enfermita de la garganta desde Ahora hace sí no. rato y qué Ahora sí bendición. Así ya que tengo. ánimo. Exacto, hay que echarle ganas. Ahorita que podemos hablar bien. Bueno, compañeras, gracias por estar y gracias, Víctor. Pues la mecánica, leemos el capítulo y después vamos a la conclusión con el compañero Víctor y después vamos a la etapa de preguntas y respuestas. Bueno, pues vamos a dar inicio a la lectura. Dice capítulo 9. La depresión, llamada ira congelada por muchos profesionales, tiene solamente una causa: el egoísmo, frustración de que las cosas no se hagan a nuestra manera. Reproducido de la Revista de la Salud Mental de julio de 1970. La depresión ha sido llamada ira congelada por muchos profesionales, psiquiatras, médicos, psicólogos, etc. Este nombre es cierto y completamente descriptivo, absolutamente exacto. Da de lleno en el clavo. La depresión es en verdad ira congelada. Al llamar la depresión ira congelada, no solo expresa lo que es la enfermedad, sino que también ofrece la cura para la enfermedad. Libérese de la ira congelada y la depresión desaparece. Sin temor a equivocarnos, decimos que la depresión, ira congelada, tiene solo una causa: el egoísmo, entre paréntesis, frustración, de que las cosas no se hagan a nuestra manera. La depresión es un síntoma de la enfermedad mental y emocional, y las personas normales no la padecen. Si usted no nos cree, solo recuerde las muchas ocasiones en que tratamos de hablar con personas normales acerca de nuestras depresiones y nuestros problemas. Estamos seguros de que recordará que ellas se retiraban asustadas. Decimos: ellos no entienden, ellos no saben de qué les estoy hablando. Y ciertamente estas personas no sabían de qué les estábamos hablando. No tenían absolutamente ni idea de lo que estábamos sufriendo. Ellas no sabían lo que era la depresión. Gracias a Dios que no sabían de qué les estábamos hablando, ya que para saber lo que es la depresión, uno debe haberla padecido. Y por supuesto decíamos que nadie padezca de depresión, aunque sea únicamente para saber cómo es, ya que solo las personas mental y emocionalmente enfermas sufren depresiones y que el egoísmo y su consecuente inhabilidad de amar son la única causa de la enfermedad mental y emocional. Por lo tanto, es verdadero que la ira congelada de la depresión es causada por el egoísmo, que no llega a la que nos lleva, perdón, a la frustración, al no lograr que las cosas se hagan como nosotros queremos. Hay una sola cosa que causará frustración: no lograr que las cosas se hagan a nuestra manera. Piense acerca de eso. Usted tendrá que admitir que es verdad. La frustración es no lograr que las cosas se hagan a nuestra manera. Como personas enfermas, no podíamos tolerar que nuestros deseos no fueran satisfechos. Si no lográbamos que las cosas resultaran como nosotros queríamos, nos sentíamos en un profundo fondo y el propósito y significado de la vida desaparecía. Para nosotros, la peor tragedia que podía sucedernos es que las cosas no resultaran como nosotros queríamos. Eso era completamente inmaduro, una niñería enfermiza, pero no conocíamos ninguna otra forma de vivir.
o responder a las personas o situaciones. Por lo tanto, la frustración de nuestros propios deseos era una tragedia y estas creaba un profundo y terrible dolor. Nuestras vidas se desplomaban cuando nos sentíamos frustrados y por lo tanto nos sentíamos equivocados, dolidos, resentidos, enojados, todo lo cual se convertía en ira congelada o depresión. Esta ira congelada o depresión bien pudiera ser el más profundo dolor que el hombre pueda sufrir. Por supuesto, la gente común no lo comprende. Ellas no pueden imaginar cómo el no lograr que las cosas se hagan a nuestra manera puede ser la causa de que alguien se quiebre. Las personas normales pueden tolerar la frustración. Las personas mental y emocionalmente enfermas no pueden. Las personas mental y emocionalmente enfermas, por ser egoístas y estar preocupadas únicamente por lograr que las cosas siempre salgan como ellas quieren, están destinadas a la frustración. Sus deseos no pueden ser satisfechos, por lo cual es inevitable que siempre tengan problemas. Cuando la frustración golpea, la persona enferma reacciona con una violenta explosión de temperamento, entre paréntesis, hacia afuera o hacia adentro. Esta es la ira congelada y está la depresión. La fórmula es fácil. Egoísmo igual a frustración, igual a ira congelada, igual a depresión. No hay ningún misterio en el procedimiento. Quizás su simplicidad es la razón por la que este proceso no haya sido detectado por los profesionales en el campo mental durante siglos. El proceso ha sido ahora redescubierto y el misterio ha desaparecido. Para recuperarnos y mantenernos bien, nosotros debemos aprender que el lograr que las cosas se hagan a nuestra manera no es tan importante. Debemos aprender a aceptar muchas cosas que no salen como nosotros lo deseamos. Debemos liberarnos del egoísmo y adquirir la habilidad de amar. Debemos aprender que el propósito y significado de la vida no está relacionado para nada con que las cosas resulten como nosotros queremos. Debemos saber verdaderamente que hacer lo que es correcto es lo único importante. Hacer lo que es correcto crea el propósito y significado de la vida y nos da una vida rica, gozosa y completa, la cual, por supuesto, es salud mental y emocional. El egoísmo es como un canasto que nunca alcanza a llenarse. La persona enferma nunca puede ser feliz. Una expresión que escuchamos en el seminario de invierno de SCA en Miami, Florida, expresa muy bien lo que es el egoísmo. Hay suficiente para todos, pero no lo suficiente para el egoísmo de una sola persona. Elimine el egoísmo y aprendamos a amar, y la ira congelada o depresión nunca más volverá a aparecer. Cambiemos egoísmo, frustración, ira congelada, depresión por olvido de uno mismo, amor, gozo, salud. Dejemos que las cosas sean como Dios, como nosotros lo concebimos, quiera, no como nosotros lo deseamos, y nos sentiremos saludables y felices. Hasta ahí, Víctor, termina el capítulo. Adelante con tus comentarios. Da tu micro cerrado, Víctor. Bien. Ok. Hablar de la ira congelada es hablar de una historia, porque la ira congelada es el resultado de una historia. Aquí Grover nos habla acerca de que el origen es el egoísmo. Bueno, es el egoísmo. ¿Cómo se originó el egoísmo? Vendría a ser la pregunta. Porque si nosotros teníamos un amor propio
Y ese amor propio se deshizo y se convirtió en, en desbordamiento del instinto natural que se salió de su curso. ¿Cómo es que se salió de su curso? Bueno, primero, la parte de la inocencia. Cuando el instinto gobernó nuestra situación infantil y nos defendió del medio. No teníamos dominio de él. Ni razonábamos, ni pensábamos, ni hablábamos. Pensábamos sí, pero no con palabras, sino con imágenes. Entonces, esa parte de la inocencia, pero luego seguimos siendo gobernados y ahora por los padres. Recibimos una educación y se impusieron en nuestras mentes muchas ideas incorrectas y otras nosotros la pusimos por nuestra falta de entendimiento global de las cosas. No podíamos tener un juicio claro, así que hicimos un mal juicio. Culpábamos y nos sentíamos culpables. Ahora bien, cuando en el desarrollo de la existencia no entendíamos ni el poder del pensamiento, ni el poder de las emociones, menos de los deseos y mucho menos de los instintos. Así que vivíamos al, a la buena de Dios, éramos como barcos sin timón. Éramos llevados por los vientos de las emociones para un lado y para el otro. No teníamos dirección, pero como en parte habíamos recibido cierta educación correcta, pero también estaba la enfermedad y la enfermedad le estaba ganando a la educación correcta. Estaba dominando. La educación incorrecta, indisciplinada, rebelde. Así que muchos de nosotros empezamos a tener depresiones desde el niño, desde infantes, porque nos sentíamos culpables, rechazados, recibíamos injusticias, hacíamos juicios equivocados. Así que ese cúmulo de situaciones fue envolviéndonos en, en un sentimiento de insatisfacción de la vida. No entendíamos por qué sentíamos lo que sentíamos. Vivíamos con pensamientos personales propios en relación a la valoración de lo que decían y hacían los adultos o los otros niños. Poco a poco nos fuimos envolviendo cada día en más frustración, porque las cosas no salían en el orden que deseábamos. Así que los deseos fluían. Y hay una diferencia entre el deseo y el querer. El deseo es un paradigma inalcanzable, mientras que el querer es parte de la necesidad humana. Por ejemplo, quiero comer, quiero dormir, quiero ir al baño. Esos son
necesidades básicas de la existencia que tienen que cumplirse. Al cumplirse, desaparece el deseo, por así decirlo. Por eso no es un deseo, sino es un querer. Porque es necesario que se cumpla esa acción. No puede quedar pendiente. Se cierra el ciclo. ¿Tienes hambre? Comes. ¿Quieres dormir? Duermes. Se cierra el ciclo. No queda abierto. Se cierra. Por eso es una mala forma de decir, es que deseo comer. ¿Ah? No, no deseas comer, quieres comer. Porque, pues un deseo puede ser un antojo, ¿no? Pero lo vas a cumplir, vas a comer. Y hasta ahí pereció tu querer. Pereció tu querer, pereció lo que tú llamas deseo, deseo comer. No, 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 no deseas comer, quieres comer, porque es una necesidad básica. El deseo es diferente. Por ejemplo, deseo tener un esposo o una esposa. Deseo tener un esposo o una esposa según la persona, ¿no? Entonces, ese deseo, ¿qué? Lo voy a cumplir. Pero si no tienes un autoconocimiento claro de cómo quieres que sea la persona, y aparte de eso, de que no tienes un conocimiento claro de cómo quieres que sea la persona, resulta que tú no te das cuenta, pero subconscientemente ya traes una fotografía emocional de la persona que vas a elegir. Y regularmente esta fotografía emocional de las personas que vas a elegir es una persona equivocada. Es decir, es una persona que no se va a ajustar a tu realidad mental. La fotografía emocional que posees de esa persona no es la que pudiera razonar y tomar una decisión racional. Tomaste una decisión emocional en base a una acción subconsciente generada por el instinto natural, por el aprendizaje con los padres, la familia, los amigos, los otros niños que jugaste. Todo eso fue un aprendizaje, una absorción de emociones que fue formando un retrato emocional de las personas que pudieran darte una satisfacción. Por ejemplo, una hija que tiene un padre alcohólico, que de pronto llega el papá medio borracho, prende un cigarro, se sienta en su sillón, mientras ve a sus hijos y pone algo de música y está, ¿no? Luego que se acaba el tabaco, le dice a su niña, ven, mi amor, ven para acá. Y la abraza y juega con ella y etcétera. Pero llega otro momento en que el alcohólico ya está más briago. Entonces le dice, ya vete para allá, vete a jugar para allá. Ahorita no me estás molestando, vete para allá. Bueno, la niña se siente rechazada. ¿Y por qué? ¿Qué le hice? ¿Por qué no me quiere papá? ¿Por qué no me quiere papá?
Porque no le hice nada, porque no me quiere papá. Ella no puede entender que es porque él tiene una problemática, que es porque él está enfermo. No puede entender. Ella piensa en blanco y negro. Que le digan hazte para allá es un rechazo. O no me molestes en este momento es un rechazo. Pero se vuelve a repetir la historia. Llega papá de nuevo, así entrador, y empieza a jugar con la niña. Y la niña huele, y huele, papá huele a cigarro, y huele a alcohol. La niña en su aprendizaje emocional tiene una fotografía de la satisfacción que sentía cuando jugaba con papá. Ella no entendía que su estado de ánimo era empujado por el alcohol y el tabaquismo, pues eso era otra cosa, ¿no? Pero esos olores la marcaron, porque cuando papá no tenía esos olores, se comportaba como un ogro, la regañaba, no jugaba con ella. Entonces la niña creció y eligió mal a las personas. Como se había perdido sus primeras memorias, no se acordaba, pero le atraía el olor al tabaco y el olor al licor. Y eligió a una persona que bebía. Entonces, a ella le incitaba cuando olía eso, el tabaco y el alcohol. ¿Qué pasó con ella? Formó una fotografía emocional del amor a papá y lo traspasó, ese placer que ella sentía, un placer sano, que ella sentía en amar a su padre, de sentirse querida por su papá, y aprendió que los mejores estados de ánimo de papá eran cuando fumaba y bebía. Entonces, ella tomó esa foto emocional y por eso eligió mal, porque no fue una elección racional, fue una elección emocional. Otro ejemplo, una también de una chica que veía a su mamá, que era maltratada y golpeada por su padre. Desde niña sentía miedo cuando sucedían las cosas y se escondía porque sentía miedo. Pero pasó el tiempo, creció y fue adolescente. Y estando adolescente, le dijo a su mamá, mamá, yo nunca voy a permitir que mi esposo me ponga una mano encima. Yo no sé por qué tú aguantas a mi papá. Deberías de separarte de él por tu propio bien. ¿Por qué te dejas maltratar por él? La muchacha racionalmente estaba bien y hablaba correctamente bien, pero resulta que cuando llegó el tiempo de aparearse, el tiempo en que las hormonas y las feromonas hablan, en ese momento se le nubló la razón y gobernó la emoción.
la parte subconsciente. Ella no sabía que había absorbido un aprendizaje de tanto estar viendo, que su mamá no se defendía, que le permitía eso a su papá. Y ella comprendió de infante que esa manera era la forma de defenderse. Y un día se encontró con ese muchacho, el amor de su vida, y que fue también el amor de bajada. Porque, ¿qué es lo que sucedió? El hombre que ella accedió con esa persona, comenzó primero, ella estaba convencida que era el hombre de su vida, pero ¿por qué? ¿Qué la convenció? Su experiencia emocional la convenció. Y ella no entendía por qué, pero tampoco entendía lo que iba a suceder al futuro. ¿Y al futuro qué pasó? La maltrató, la golpeó, le hizo tener sexo a fuerzas y fue una vida horrible, peor que la de su mamá. Pero que no, esta misma niña había dicho que jamás iba a permitir eso y le sucedió peor que a su madre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella no sabía que dentro de ella llevaba una fotografía emocional, decisiones tomadas por los instintos naturales y por sus emociones que estaban incrustadas en el instinto, en una memoria reactiva que está en el corazón. Del corazón emana una energía poderosa que anula la razón que está en la mente. El corazón piensa, pero es más instintivo que racional. Por eso hay una contrariedad entre el corazón y la mente. El corazón es emocional, la mente es racional. Así que no hay armonía. La muchacha su primera experiencia fue bárbara y tuvo un hijo. Segunda experiencia fue bárbara y tuvo otro hijo. Tercera experiencia fue bárbara y tuvo dos hijos. ¿Qué pasó? ¿Por qué en todas las experiencias se equivocó? Por la misma situación. No hubo una racionalidad porque no podía anular lo que el corazón determinaba. Y bien dice un dicho que en el corazón no se manda, ¿no? Pero esa fotografía emocional que tenía la llevó en ese aspecto a tomar decisiones malas. No podía gestionar sus emociones porque estaba atrapada por la experiencia de un hogar más que disfuncional, un lugar que básicamente parecía de lucha libre. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya con 4 hijos, frustrada por no tener, ahora tenía que luchar por esos 4 hijos. Tenía que luchar por ellos, porque ¿quién iba a querer tener una relación con una mujer que tiene 4 hijos? Es una carga grande. Necesitaría hacer
verdaderamente o desearla mucho o amarla mucho. Así que esta frustración se convirtió en ella en una conmiseración. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No podía entender qué es lo que había pasado en su historia para haber tomado tan malas decisiones cuando entendía que no era el camino. Pero nadie le enseñó a razonar, a pensar, a decirles, oye, en tu vida hay 5 departamentos, físico, mental, emocional, económico y sexual. ¿No? Nadie le dijo eso. Tampoco le dijeron, oye, fíjate que hay un instinto que está subdividido en tres departamentos. El, el, el departamento de la conservación de la vida, segundo departamento social y el tercero sexualidad. Y fíjate que no, nadie les dijo eso. El instinto tiene 2 energías más. Bueno, 4 energías más. ¿Cuáles? Esas sí son energías, no son departamentos, son energías. ¿Cuáles? Dolor, miedo, temperamento y ansiedad. Dolor, miedo, ansiedad y temperamento. 4 energías que fluyen a través del instinto. También tienes emociones. Y las emociones no son buenas ni son malas hasta que tú tomas una decisión. Si tú tomas una decisión equivocada, entonces se convierte en un error para ti, en un resentimiento negativo. Si tú decides correctamente, va a ser un beneficio para ti, un resentimiento positivo. Pero si tú no decides, el instinto va a decidir por ti y el instinto va a decidir incorrectamente, como ha venido decidiendo siempre, a través del placer. Así que, si no decides, es un error. Y si decides equivocadamente, es un error. Es incorrecto. La única forma de decidir es estando frente a la emoción, con la razón del pensamiento, decidir acertadamente. Pero si no conoces tus emociones, ni tus sentimientos, ni tus pensamientos, ni cómo funcionas, pues difícilmente vas a entender este desarrollo. Así que nadie le dijo eso. Nadie le dijo, haz un esquema de la persona que te gustaría que fuera tu esposo. Ten una idea clara de eso para que vayas buscando peculiaridades o cualidades, aunque tenga algunos defectos, porque nunca va a haber una persona perfecta, una mujer perfecta o un hombre perfecto. ¿No? No lo va a haber. Tampoco le dijeron eso. Así que como no nos dijeron eso, estábamos a merced del viento y de las ondas del mar, como barcos sin timón, de un lado para otro y de un lado para otro. No había dirección, no había metas reales en ese sentido. No, estábamos a la deriva, vivíamos una vida rebelde e ingobernable y no entendíamos por qué. Así que ahí estaba la depresión, ahí estaba la ira congelada, ahí estaba la conmiseración, autolástima. ¿Por qué no puedo hacer lo que quiero hacer?
Me gustaría cambiar, me gustaría ser diferente, pero no puedo. Las cosas nunca salen como yo quiero, soy un fracaso. Y empieza a contar, he fracasado en esto, en el trabajo, con esta pareja, con esta otra. Y ahora con mis hijos no sé qué hacer. Verdadera confusión, ¿no? Se exagera en su preocupación o cuida a sus hijos o va a ganar dinero. Es un verdadero dilema, ¿verdad? La ira congelada. Una profunda tristeza por no lograr lo que se desea. Un deseo. Un esposo, una esposa. Un deseo. Un deseo que nunca puede ser llenado y que nunca va a llenar el interior de su alma. Cuando yo me case voy a ser feliz. Voy a ser la más feliz de mi vida, condicionando la felicidad. No es cierto. Es un engaño. Es un engaño. No es cierto que vas a ser la más feliz del mundo. Emocionada vas a estar ahí. Pero como me dijo una amiga hace muchos años, el día más frustrante de mi vida fue el día en que me casé y tuve la luna de miel supuestamente. Fue la luna de amargura. ¿Y eso, amiga, qué te pasó? ¿Qué te pasó, amiga? ¿Qué te pasó? Resulta que, según que la playa iba a ser muy romántico, en la casa de campaña esa. Y yo me fui a acostar esperando la llegada de mi esposo, lo éramos jóvenes, y llegó todo borracho. Y yo no quería tener relaciones con él. Así no. Y abusó de mí. Y fue la noche más frustrante que tuve. Tremendo, ¿no? Creer que el matrimonio, el casarse, va a producir, la mayor felicidad del mundo, ¿no? No es cierto. Es un engaño ese. ¿Por qué? Porque él o ella no va a llenar tu vacío. Nunca una mujer o un hombre va a llenar el vacío de la otra persona. ¿Por qué? Porque ese vacío es ausencia de amor, es carencia de amor. Esa tristeza profunda es una falta de entendimiento personal y una ignorancia profunda. Necesita conocimiento espiritual para poder desarrollarse en forma diferente, para poder amarse a sí mismo. La mayor parte del sufrimiento humano es porque no tienen un concepto claro de sí mismos. Sus propios valores están en negación, es decir, le dan más importancia a la palabra de una persona, de un tipo o cualquier otra persona, que a su propia palabra interior. No se es fiel a sí mismo y no se tiene valores. Se tiene una horrible baja estima personal por tantos errores cometidos y errores que cometieron con esa persona que no hay llenen su alma. Entra en una competencia por ser amado, por ser querido, respetado, cuidado. Entra en una competencia. Y hay mujeres que después de probar 2 o 3 matrimonios, terminan teniendo como amante a una mujer.
¿Por qué? Porque se frustró con los hombres. Y se disparó hacia otra parte por resentimiento. La vida parece ser que no es muy buena, después de todo. Hasta que aprendemos a comprender que la enfermedad está dentro de nosotros y la salud mental emocional está en reconocer que soy un enfermo emocional. Reconocer que no sé vivir y reconocer que no sé amarme a mí mismo. La conmiseración, la autolástima, lleva a una depresión profunda, que pueden llegar pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio, que pueden llevar a tomar decisiones equivocadas. Más todavía, más errores todavía. Porque el depresivo siente que él quiere hacer las cosas, pero no puede. Está atado, está anulado, pero no sabe que él mismo tiene la llave para salir, pero nadie le dice cuál es la llave con la que pueda abrir esa puerta y poder salir a la luz. Porque al mismo tiempo que ve a su familia preocupados, etcétera, quisiera poder levantarse y hacer las cosas y no puede. Tiene un cansancio, el descanso no puede quitar. Es como si trajera una tremenda roca en la espalda y se angustia y está dándole vuelta a su miseria interior, y la conmiseración y la autolástima están ahí. Llora, gime, ruega, pide, pero parece ser que ni la gente lo escucha, ni siquiera Dios lo escucha. Está en un pozo profundo. ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo salir de ese pozo profundo? Cuando llega alguien y le habla desde el único idioma que puede comprender, le habla de su sufrimiento, de su dolor. Cuando le habla de su sufrimiento, de su dolor, empieza a llegar una esperanza a su vida. Y se levanta de la cama algunas veces para presentarse, para presentarse ante un grupo de personas. Y poco a poco va entendiendo la máscara de la conmiseración y la máscara de la ira. Y poco a poco va entendiendo la causa del problema, una falta de amor propio. En otras palabras, una necesidad de amar. Y empieza a ver la diferencia entre querer y amar. Querer es un dame y amar es un toma. Amar es dar, querer es obtener. Teníamos que aprender a dar. Dar cariño, dar amor, dar comprensión, dar perdón, darnos el perdón de Dios, aceptar el perdón de Dios en nuestras vidas,
aprender a desarrollar el amor por nosotros mismos. Un enfermo necesita curarse para poder atender a otros. Si no se cura porque sus emociones son curables, si no se cura sus emociones, entonces va a seguir enfermo y contagiando a otros y va a seguir creciendo su enfermedad porque no está resolviendo su primera causa de todo el problema, una falta de autoconcepto y una falta de autorrealización. Es decir, no tiene claro quién es y cuáles son sus valores principales, tampoco tiene claro qué es lo que le puede ayudar a sentirse satisfecha de la vida, la realización. No sabe cómo, no puede cómo, no entiende. Así que hace algunos ajustes y piensa que ese es el camino, pero todavía no es así, porque se sigue devalorando. Hay una forma multifactorial de ser. Uno, la mente destructiva. Dos, un diálogo negativo. Tres, un odio personal hacia sí mismo. Cuatro, autocastigo. Autocastigo, sentencia por sí misma. Soy una mala. No merezco la vida. Y la frustración, el enojo y la cólera contra sí mismo es el palo de la conmiseración. No se valora, porque no puede valorarse, porque es solamente, esta persona solamente puede ver fracaso tras fracaso y fracaso tras fracaso y fracaso tras fracaso. ¿Y cuál victoria? Nada. Cuando se emocionaba, que pensaba que era una victoria, resultaba todo lo contrario. Parecía que su vida era la del mala suerte, ¿no? Pero no era mala suerte, era ignorancia de sí mismo. Ahora tenía que tomar el valor de entender que necesitaba de Dios y de otras personas para recuperarse, que necesitaba del conocimiento, que necesitaba de un grupo que le ayudara a comprender qué es lo que estaba pasando en su interior, y empezaron a aparecer los espejos. Y la hipersensibilidad y la negación no le permitían ser parte de un grupo, porque su manera de criticar y sentenciar a otros era la misma y la única forma que conocía, y que hacía lo mismo consigo misma, y por eso le hacía a los demás lo mismo, sentenciarlos y juzgarlos. No sabía amar, en unas palabras, no sabía dar cariño, comprensión, perdón. ¿Cómo iba a poder darlos si no los tenía? Aunque conocía las palabras, no conocía los valores en su propia vida. No conocía los valores en su propia vida. Estaba perdida. ¿Cómo iba a puede ser rescatado? Hasta que fue reconociendo sus necesidades poco a poco, una a una, pero aún así seguía pensando, ay, si una esposa, ay, si un esposo. Dependientes emocionales, codependientes, siguiendo un deseo que nunca se cumple, un deseo que cuando se tiene se te desvanece, ¡zum!, de la mano, y sigues deseando lo mismo. Me explico. Tuviste un deseo de tener una pareja, tuviste la pareja, no sirvió el asunto y sigues vacío. Ya vas buscando otro, no sirvió y sigues vacío.
Ahí vas buscando otro, no sirvió y sigues vacío. ¿Por qué? Porque es un paradigma, porque es un ideal que no se puede cumplir, porque estás eligiendo emocionalmente y no racionalmente, porque estás creyendo que lo necesitas para mejorar tu vida y no mejora tu vida, sino empeora. Cuando lo que verdaderamente necesitas no es ese deseo absurdo de buscar una pareja, sino de amarte a ti misma, de aprender a tenerte, de conquistarte, de ser tu amiga, tu amigo, de hablarte positivamente, de romper con la mente destructiva y con la ayuda de un poder supremo, de un poder superior, de un Dios. El amor es un Dios. Podíamos vencer eso y muchas batallas, pero había que derrotarse para triunfar sobre nosotros mismos. Porque el problema no eran las personas, el problema era mi mala manera de pensar. Esa era la realidad, un problema espiritual, un problema de pensamientos porque el pensamiento es espíritu, una falta de sano juicio, una falta de razonamiento cabal. Por eso siempre estábamos mirando hacia afuera, cuando teníamos que mirar hacia adentro y empezar a buscar lo que necesita mi corazón, lo que necesita mi mente, empezar a darle el amor. Primero me doy amor y aprendo a amarme a mí mismo, a conocerme, a tener un concepto claro de mi propia persona y poder entender mi acción de realización, lo que me va a hacer sentir bien haciéndolo y que no es una pareja. ¿Es que acaso nunca voy a poder tener pareja? Claro que sí, pero primero tienes que tenerte a ti mismo. Tienes que comprenderte y tienes que amarte. Y a medida que te conozcas, te vas a comprender y te vas a amar y vas a corregir tu situación interna y entonces vas a ser libre y quizás cuando seas libre no te vas a poder enganchar con un enfermo. No vas a poder porque eres libre. Pero si sigues siendo esclavo de tus vacíos, pues vas a buscar a otros vacíos, igual que tú, para seguir siendo vacíos, sin Dios, sin amor propio, sin valores internos. El programa propone una reestructuración integral del ser humano, integral, físico, mental, emocional, económico y sexual, integral. Es lo que propone el programa de recuperación, un equilibrio emocional, una capacidad de dominio propio. Es lo que propone el programa. Pero muchos van accionando conforme van pudiendo, pero no tienen claro los propósitos del programa y confunden sus propósitos. Llegan en búsqueda de la recuperación terminan y se terminan enganchando con una relación que no les ayuda para nada. ¿Mm? Así que, qué difícil, ¿no? Pero si no empezamos, va a ser imposible, porque sí se puede ser diferente.
Sí se puede sanar emocionalmente, sí podemos vivir solos y sí podemos vivir acompañados. Pero antes necesitamos liberarnos. Bueno, le doy gracias a Dios por la recuperación, por la sanidad de las emociones, por el mensaje de esperanza y amor que Neuróticos tiene para el mundo. Pero necesitamos recuperarnos nosotros para que el mundo crea en nuestros hechos y no solamente en una técnica que a lo mejor funciona. No, no es si a lo mejor funciona, funciona. Aunque lo hagas incorrectamente, funciona. Porque si lo haces la primera vez incorrectamente, la segunda vez lo vas a hacer mejor. Y la tercera vez lo vas a hacer mejor. Y la cuarta vez lo vas a hacer mejor. Porque todos los pasos son prácticas, son para practicar todos los días. Los 12 pasos de la recuperación. No 3 o 4. No. Practicar todos los días estos pasos. Lee el 12º paso. Practicamos estos principios en todos nuestros asuntos. Es lo que dice ahí. Y en cada intento vamos mejorando nuestras vidas. Pero si tú has intentado varias veces y no has mejorado, es porque solamente te has concentrado en uno o en dos pasos. O porque te has estado engañando desde el principio y no has comprendido el programa, que comienza por crearnos la capacidad de la honradez, de la honestidad para llegar a ser humildes y hablar con verdad acerca de nosotros, con virtudes y defectos, sin tener una falsa modestia. Porque hay quienes, ay, es que yo no puedo decir eso, porque, ay, ¿cómo voy a decir eso? No puedes decir que no odias, que no estás resentido, que no tienes venganza en tu corazón, en tu mente. No puedes decir eso. Quizás no puedes decir eso porque todavía no has llegado a ese punto, porque no crees en la recuperación. Pero el día que creas en la recuperación, vas a llegar a entender por qué las 12 promesas. Y tu vida será diferente, completamente diferente. Ya no, muchas cosas van a cambiar, al grado así que te vas a dar cuenta que necesitas poco para vivir bien. Y ya no vas a tener la inquietud de andar corriendo para acá y para allá y de aquí para allá y de allá para acá. No, tu vida tendrá objetivos claros, definidos, porque habrás triunfado sobre parte de la enfermedad. Tus emociones empezarán a sanar. Habrás salido de la depresión y ya no vas a volver a tener depresión cuando descubras la causa de tu depresión y la forma, cuáles son las emociones que te llevan a deprimirte y por qué. Y nunca más vas a volver a estar deprimida. Así como el alcohólico que sigue bien su programa cada día diciendo no a la primera copa, así también nosotros empezamos a decirle no a las ideas que nos llevan a la autodestrucción y devaloración. Y ya no volvemos a estar deprimidos. Lo mismo que el que está abstinente, me abstengo de las ideas que me llevan a la depresión y digo, no, ya sé para dónde me quieres llevar y no voy a ir, me quedo aquí, punto. Porque empiezo a gobernar mi vida, porque ya no me vas a engañar, porque ya descubrí el engaño, ya salí del hoyo y no voy a volver a entrar a ese hoyo. Bueno, pues voy a dejarlo hasta aquí para que tengamos el siguiente segmento, que es donde ustedes nos platican
donde ustedes, pues si tienen preguntas, pues las hacen, ¿verdad? ¿O no es Así, así, Olivia? así es, Víctor. Pues vamos Ah, a las bueno. preguntas. Adelante, compañeros. ¿Quién tiene alguna duda, alguna inquietud? Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través del chat por escrito o de viva voz levantando su manita y ya les damos la participación. Adelante, compañeros. ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere ser el primero? ¿O todo está muy claro? Ok, Somar, adelante, gracias. Adelante Sí, con... gracias. Gracias y gracias, Víctor. No, pues yo solo quería decir pues eso, que gracias, que pues sí me da mucha luz para, para el camino que tengo actualmente de reestructuración sobre mi persona y que me invita al estudio, como el otro día que me metí al chat donde manda Víctor, que mandó los PDFs y todo, pues solo quiero decir que estoy en ese camino y que voy a leerlos, los libros, sí, pues ahora sí que los libros, pues para aprender más, porque sí me ha hecho mucho bien este grupo, y pues gracias también a Alá y las personas que lo hacen posible. Y bueno, mi pregunta es, que a Víctor es, ¿por qué libro empiezo de esto de Neuróticos Anónimos a leer? Porque yo estoy en ese camino ahorita pues fuertemente, en ese programa de los 12 pasos, pues ya lo he conocido desde hace, digamos que bien, como que desde hace un año, ¿no? De todos los 10 años que llevo, yo creo que he aprovechado un año honestamente. Y, y pues esto de neuróticos es lo que a mí más me encuadra a mi vida, de que yo puedo tomar, pero no me emborracho. Entonces, mm, como tal, no tengo esa alergia que dicen al alcohol. Sí, sí, puedo conducirme bien de una copa o dos copas y ya, este, una o dos cervezas. Y de hecho, no lo he hecho últimamente, no lo he hecho, la verdad, muy seguido. Y creo que este programa es el que embona más para mi recuperación. Y pues yo más bien quiero como una sugerencia de que por qué libro empiezo de neuróticos, de los PDFs que mandó, cuál es el que me recomienda que yo comience, aparte del de los 12 pasos que ya estoy estudiando. Aparte de ese, algo de lo de neuróticos, ¿cuál es el que me recomienda? Si fuera tan amable, Víctor. Gracias. Gracias, Omar. Adelante, Víctor. Ok. Fíjense que me dijo una amiga que le ayudara con el análisis de los pasos de recuperación. Y yo le dije que sí. Le dije, ¿y tienes los 12 pasos? Sí, me dijo. Entonces empezó a leer algo raro, ¿no? Ya le dije, no, esos pasos fueron los que escribieron en Estados Unidos. Y esos no están bien. Porque es una mezcla de las leyes, de la etiología y los pasos de recuperación.
Y aquí esas mezclas no se entienden. A veces las personas piensan que haciendo esas mezclas van a, van a ayudar mejor a la gente, ¿no? Pero si el autor principal del programa escribió un libro azul como un libro del texto básico y escribió aparte los 12 pasos de recuperación y aparte las 12 tradiciones, ¿por qué las escribió aparte? Porque son libros apartes. ¿Por qué? Porque uno tiene un objetivo y los demás son como libros de trabajo. La literatura, por ejemplo, las tradiciones, los 12 pasos son como libros de trabajo. El libro azul se apoya en los 12 pasos, en las 12 tradiciones y posteriormente los 12 conceptos. Entonces, si hacemos una mezcla, si metemos y si revolvemos las cosas, no vamos a captar la idea clara. Por eso, después, si tú quieres mezclarlos, es tu rollo, ¿no? Pero primero necesitas entenderlos como ellos son, así como ellos son, así como dijo ahí, como dice, este es el libro de texto básico. No dice, este libro mézclalo con todos esos. No dice así, sino es licuado, ¿verdad? No, no es licuado eso. Por eso, aquí, por qué saco esta charla? Bueno, porque le dije, mira, para que veas la diferencia, te voy a enviar los pasos de Neuróticos Anónimos del grupo Buena Voluntad 24 horas. Desde la existencia de Grover ya existían esos pasos, pero esos pasos no fueron aceptados ni por Grover ni por la oficina, pero nosotros sí lo aceptamos. Que no podíamos hablarlos ahí leerlos en el grupo, es cierto, pero los leíamos en casa, lo estudiábamos en casa. ¿Por qué? Porque esos pasos del grupo Buena Voluntad 24 horas están bien claritos en la cuestión emocional. Ahora les envié todos los PDFs de los 12 pasos de la recuperación. Les envié todos los PDFs de las leyes y les envié todos los PDFs de la etiología, porque esos tres son básicos para comenzar. El libro de las leyes, como el libro de la etiología, son como el libro azul, nuestro libro de texto, con la diferencia de que no tiene mucha historia. Lo que tiene es la identificación de los síntomas de nuestra enfermedad y también de la respuesta de la salud emocional. Por eso está bien dicho, ¿no? La etiología de la salud y la enfermedad mental emocional. Está bien, porque es salud y es enfermedad. La enfermedad es esta y la cura de la enfermedad es esta. Y estos son los síntomas, esto y lo otro. Ándale. Me va dando respuestas de cómo practicar los pasos de recuperación. Pero necesito de un guía, de una guía, para que pueda entenderlo. Imagínate nomás qué impactante. Yo se los he repetido aquí, pero se los voy a repetir de nuevo porque siempre hay personas nuevas. O ya personas que ya están aquí con nosotros, pero que de todas maneras como que se les olvida. Dice el primer paso que nosotros admitimos que éramos impotentes ante nuestras emociones y que ya no podíamos dominar nuestras propias vidas.
Y en el interior dice que a nadie le agrada la derrota definitiva, que nos acercamos a Neuróticos Anónimos con la idea de que nos enseñaran a confiar en nosotros y nos enseñaran a cómo vencer las emociones por nosotros mismos. Pero la confianza en sí mismo es un verdadero riesgo. Hemos torcido nuestras mentes hacia una forma de pensar tan destructiva que no podíamos gestionar nuestras emociones adecuadamente. Y luego sigue diciendo el paso, que no podíamos gestionar nuestras emociones adecuadamente y que solamente un acto de la providencia podía ayudarnos a resolver este dilema. A resolver este dilema. Así nada más la entradita del primer paso. Ahí hay mucho de qué hablar. Ahí hay mucho de qué entender para poder tener una derrota clara y definida y no hipotética. Porque la mayoría estudia, lee y tiene una derrota hipotética. Y van caminando diciendo, es que ya hice el primer paso. ¿Realmente lo hiciste? A ver, dime, ¿y qué inventario hiciste el primer paso? Cuéntame. ¿Inventario? No hice ningún inventario. Ah, ¿y dices que practicaste el primer paso? A ver, cuéntame algo que diga el primer paso. No, pues que somos impotentes. ¿Y qué más? Pues no me acuerdo más. Entonces, ¿dónde está el análisis, el estudio? ¿Dónde está eso? El resumen, tu resumen del paso. Si estuviéramos en una clase, yo te regreso. Vuelvo a hacerlo. Yo te regreso. Porque si no, si yo te pongo a leer el paso y te digo que me lo expliques y veo que no tienes con claridad los conceptos ni las ideas del paso, te ayudo a aclararlas y te regreso a que otra vez vuelvas a leer párrafo por párrafo el paso, porque todavía no comprendes. Profundizamos implacablemente para encontrar la causa de nuestra enfermedad. Si no encontramos la causa, no vamos a liberarnos de los efectos. Hay mucho conocimiento, sí, pero por algo tenemos que empezar y tenemos que empezar por el primer paso y el libro rojo es el libro de las leyes y el libro de la teología. Hay temas que repiten, pero tenemos que estar convencidos que lo que está hablando Grover ahí es real. Eso le ayudó a él a recuperarse y a mí también me ha ayudado a estarme recuperando cada día. Por eso yo recomiendo esos libros. Pero necesitan una buena guía. Pero ese libro, ese de los pasos de los Estados Unidos, para mí no funciona. Como hay otros pasos que han hecho que digo, no funcionan y no sirven. Y yo sé por qué, porque los hemos puesto a prueba en las personas y no puede haber una llave maestra donde te vuelva más complejo el paso cuando el paso tiene que ser sencillo y práctico, no complejo. Ustedes me oyen hablar y me oyen hablar con cierta complejidad porque no están adaptadas al entendimiento de lo que les digo, pero cuando lo entiendan van a ver que es sencillo, como meter la llave así
y prender un carro así. Zum, zum, prum, ya está. Es sencillo. Nada más que la explicación parece difícil, pero es sencillo. En la práctica es sencillo. Entonces, pues, pues es lo que te puedo decir, amiga. Ya me extendí de más. Gracias. Gracias. Ok, seguimos con Mimis. Adelante, Mimis, con tu pregunta. Sí, buenas. A ver si no se oye mucho ruido porque estoy acá en la parte de enfrente. Allá adentro no hay ruido. Sí, de lo que comentaba el señor Víctor, del primer paso, el de las leyes y el otro, el libro de la ecología. Ese va conjugado, con primero y un poco de cada fragmento de lo primero de cada libro, o va conforme a primero pasos, luego teología y luego leyes. Y que ahorita ya le comento. Bueno, ahorita le comento para hacer un breve síntesis. En cuestión a lo que decía el señor Víctor, el hermano Víctor, yo me siento identificada con todo lo que ahorita dijo. O sea, la explicación que dijo, haga de cuenta, Víctor, que era mi vida plasmada, o sea, mi vida vivida, mi vida. En cuestión de qué hace, no puede salir de ahí, de donde está, ¿verdad? Lo de la piedra que va cargando y no puede con ella, la autolástima también. Es como comenta, yo aquí lo digo en cuestiones de los duelos severos que he tenido con respecto a mi enfermedad. Han sido unos duelos muy severos y he estado al borde de la muerte. El cómo llega la gente y te da una palmada en el hombro y te dice, ánimo, Mima, tienes que echarle ganas porque así debe de ser, Mima, o sea, no te des por vencida, o sea, y cómo la persona en ese profundo hoyo de enfermedad que está viviendo en ese momento, aunado a una depresión muy severa, mucho, muy severa, pues ya sí siente como que ya el mundo se le viene encima y como que ya no puede, como que siente y dice, pues quisiera ser la hormiguita, esa hormiguita que nada más camina por el suelo y va y se mete en un túnel en tiempo de frío y come y alimenta de lo que tiene. Es el sentirse así, el sentirse y querer ser como una hormiga, no estar cerca del ser humano que hace, lastima y daña. El haber sido una copia de todo lo que usted escucha ahorita, es una copia fotostática mía, todo lo de el hijo que vuelve a ser el patrón de su madre, ¿verdad? La hija vuelve a repetir el mismo patrón y el cómo enviudar a los 24 años, cuatro de familia, una niña, hasta a mí más se le cerró el mundo. El marido que tenía no la dejaba salir ni a la puerta. Siempre fue así que dijo, no, los niños que no les pase nada. Y pues Mima se educó, o la educaron de una forma de que no podía salir ni a la puerta. Ahí le arrimaban todo a Mima. Esa persona me llevaba como 14 años de diferencia. Y el ser una huerca, a los 14 tuve mi primer niño, entonces no tuve una experiencia como tal, corriendo del alcoholismo que había en casa. Luego esta persona no practicaba nada de eso y luego pues fallecer, ¿verdad? Entonces, pues fue muy duro y del todo para uno. Entonces, todo eso definitivamente me lleva a que pues sí tengo que empezar como los niños, ¿verdad? Ahorita que decía de las clases, de que decía que pues le preguntaran a uno por un primer paso, un segundo paso, o cómo desglosar ese primer paso y cómo uno no, hasta me reí un poquito, dije, Dios mío, pues a mí me van a mandar al fin del mundo por no saber nada, por burrita, porque pues no sé nada, realmente no sé nada absolutamente. He estado adormecida escuchando la reunión en las mañanas porque la noche se me va el sueño, no puedo dormir y vengo conciliando un sueño ya muy tarde. Entonces sí, aquí hay mucho de la vida conmiserada de Mima, cómo sintió tanta autolástima por sí misma. Y aquí está todo escrito. Me escribí un poquito de resumen porque dije,
pues el diario personal, misma verdad, el autocastigo, la autocomiseración, fracaso, fracaso tras fracaso, te lo dijo así tal cual, querer levantarme y no poder levantarme de ahí. Entonces, pues creo que hay una solución para mí, ¿verdad? A estas alturas del partido tiene que haber una solución. No todo está perdido para mí, ma. Entonces, pues muchas gracias, señor, por esa entrega, ese amor que nos tiene, que es demasiado amor el que usted nos tiene y no recibe nada a cambio. Yo lo sé. También sé que está un poquito en déficit, ¿verdad? Que no he podido, pues, de mínimo dar una séptima para usted, porque sé que es una persona entregada y usted no nos ha pedido absolutamente nada a cambio, no nos ha dicho, mis terapias valen un tanto, son un grupo, júntense y contrátenme. No, yo lo sé que es un amor desinteresado para el ser humano. No digo para mí, ma, digo para el ser humano porque pertenecemos muchos a estos grupos y agradecerle que Dios le bendiga por tanto, tanto amor al ser humano y a las personas que están ahí prestan servicio, ¿verdad? Yo por cuestiones con problemas aquí internos familiares no puedo anotarme como sí por las desveladas que me doy, por que no tengo privacidad, pero ahorita dije, me voy a dar el tiempo, ahí viene ya mi hija a lavar, que me salí para acá en lo que llega y no llega, y allá adentro pues hay gente. Entonces, muchas gracias por todo, señor. Hija, lo de la pregunta esa que le decía, que si el primer paso lo voy a conjugar con los demás libros al mismo tiempo, o voy siguiendo así y voy leyendo un poco de cada cosa. Gracias. Adelante, Víctor. Bueno, gracias, Olivia. Gracias, Mimis. Lo mejor es lo siguiente, Mimis. Mira, leer un párrafo y meditarlo. Por ejemplo, agarras el primer paso y lees un párrafo y lo meditas bien. Y si tienes un cuaderno y puedes escribir, escribes tu conclusión de ese párrafo, lo que tú piensas que dice el párrafo ese. Para mí este párrafo dice esto, ¿verdad? Y lees el otro párrafo y haces la misma cuestión. Y luego ya resumes ahí. Para mí el segundo párrafo dice esto. Ok. Luego puedes agarrar un día, un paso, otro día te vas con la etiología y otro día te agarras con las leyes. ¿Sí? Como un devocional, así. Un día una cosa, otro día otra cosa y otro día otra cosa. Y de esa manera vas avanzando. Porque lo que llevas escrito, dices 12 pasos, primer paso, tú ya está. Ya leíste y llegaste a tus conclusiones hasta donde tú pudiste. ¿Sí? Media hora, 15 minutos, una hora, lo que tú hayas podido invertir de ahí el tiempo. En tus palabras, en tu forma de sentir, ahí haces eso. Luego, en la otra, le pones ahí etiología, y puedes poner la fecha y todo el rollo, es etiología. Bueno, voy a empezar con con el primer capítulo. Bueno, ya empiezas a hablar ahí, lees también el párrafo y lo vas analizando y vas sacando una conclusión ahí. En tu cuadernito ahí lo vas sacando la conclusión. Primer párrafo, creo que es así. Segundo párrafo, creo que es así. Y así. Órale. Luego vas con las leyes y haces lo mismo. Después de que hagas esto, ¿verdad? Digamos que lo hagas durante, ¿qué te digo? 3 días en una semana, pues pueden ser casi 2 vueltas que le vas a dar ahí. Una vuelta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, casi 2 vueltas, lo que escribas del párrafo. Entonces en la semana agarras tu cuadernito, y al fin de semana agarras tu cuadernito y solamente lees lo que tú escribiste.
a las conclusiones que tú llegaste y la analizas, la piensas. Y también eso en cuanto al paso de recuperación. Primero lo piensas eso bien. Ya que hayas analizado lo que estudiaste durante la semana, haces un resumen general de las, de las 2 veces que viste el paso de recuperación. Entonces haces un resumen. En resumen, ¿qué concluyo? Y ahí concluyes eso, ¿no? Concluyes ese aspecto. Lo mismo sacas una conclusión del otro y sacas una conclusión del otro. Ese resumen que tú sacaste ahí, tienes que tenerlo bien presente siempre. Eso que resumen. Puedes ir con tu madrina o tu padrino, quien tú quieras ahí, ¿sí? Y mire, saqué esto del paso. ¿Qué piensa usted? Entonces, ¿ok? Estamos pidiendo una opinión secundaria de una persona que tiene más experiencia. Entonces ya dice, ok, está bien, mira esto así o esto asado acá. Lo otro también, ¿no? Ya. De esa manera, si tú estudias 3 días eso y 3 días lo otro, ¿verdad? Y haces tus resúmenes, de seguro que vas a ir agarrando un entendimiento mucho mejor porque es a tu estilo y desde tu propia forma de pensar. Eso es importante, ¿sí? Lo que tú piensas acerca del paso. No lo que dijo fulano, mangano, perengano, o que dijo era aquel orador. No, no, no. Lo que yo digo acerca del paso. ¿Sí? Eso nos ayuda más. Cuando iba a la universidad, había un libro que se llama Aprende a aprender. Y nos enseñaron a no memorizar, sino ahí nos enseñaban en la nueva pedagogía de aquel tiempo, decían, mira, aquí la idea no es que tengan una mente fotográfica de memoria. La idea es que entiendan desde su propia visión interior, entiendan lo que significa para ustedes esas palabras. Para ustedes, para ustedes. Es su análisis personal, para que esas palabras se conviertan en tus ideas personales. Y, y eso es la idea, pues, que lo hagas tuyo, que lo hagas tuyo, 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 tuyo. ¿Ok? Bien, gracias. Gracias. Dios lo bendiga. ¿Alguien más, compañeros, que tenga alguna pregunta? Les recuerdo que las pueden hacer también a través del chat, si no quieren hacerla de viva voz, también por el chat. Yo, compañerita, buenas tardes. Adelante, Luz, adelante. Hola, Víctor, muy buenas tardes. Gracias por tus amorosos servicios, Víctor. Una pregunta, compañero. También hablabas de un inventario de cada paso. ¿Cómo puedo hacer el inventario? Después de que hago este ejercicio con estos tres libros, bueno, los pasos, la teología y las leyes, después viene un inventario. ¿Cómo puedo hacer un inventario de cada paso? Gracias. El mismo paso nos va diciendo, María de la Luz, el mismo paso nos va diciendo. Por ejemplo, el inventario del primer paso es muy sencillo. Ahí dice que debemos de llegar a saber
el daño que causaba nuestra manera de ser. El defecto de carácter que tú quieras, pero, o la bebida o lo que tú quieras ahí. Entonces, a ver, con esta manera de ser mía, ¿cuánto me he dañado? ¿Cuánto me he dañado? ¿Ha habido engaño en mí? ¿He lastimado a otros con esta manera de ser? ¿A quiénes? Y una vez que entienda bien, con detalles, el daño que me causé y que causé a otros en este inventario, la pregunta es, ¿quiero seguir viviendo así? ¿O quiero cambiar? Y si quiero cambiar, ¿cómo puedo cambiar? Es un inventario muy sencillo y muy práctico. ¿Por qué? Porque tenemos que concluir, dice ahí en el paso, que esto es de vida o muerte. Y si no entiende, y si no entendemos a profundidad que estoy corriendo por mi vida, yo no estoy corriendo por tu vida o por la vida del otro, o por la vida de mi mamá o por la vida de mi hermano, no, estoy corriendo por mi vida y estoy estudiando por mi vida y estoy hablándoles por mi vida. Esto es de vida o muerte. O sigo muerto espiritualmente o cambio para mejorar la existencia. Mientras no lleguemos a esta idea, la derrota no es completa, dice el paso. Tenemos que llegar a este punto. Porque cualquier persona que esté practicando su defecto de carácter no va a sentirse atraída por hablar de sí misma, de confesar sus más profundas situaciones. No va a sentirse atraída por eso. No va a sentirse atraída por un poder superior, por un Dios. Mucho menos de ir a pedir disculpas, perdón a las personas o querer pagar lo que debes. Mucho menos eso. O llevar el mensaje a otra persona que está sufriendo. Si no comprendo el grado de dolor, de sufrimiento, de daño que me hice y que le hice a otras personas, si no llego a entender ese aspecto brutal de mi vida, no puedo llegar a una derrota completa. No puedo. Por eso es importante el inventario del primer paso. Es sencillo y es práctico, no es difícil. Casi, casi es como vernos al espejo. Para poder seguir. Porque nadie que no practique bien el primer paso es la derrota. No puede pasar al segundo paso. ¿Qué va a hacer el segundo paso? Si no estás enteramente dispuesto, no puedes. Sí puedes ir seguir leyendo, ¿no? Pero no te va a funcionar igual. El inventario del segundo paso habla acerca de, uno, creencias falsas. Dos, ideales falsos. Tres, fidelidades falsas. Falsas fidelidades. ¿Qué es una falsa fidelidad? Una falsa fidelidad es, por ejemplo, tengo una pareja, soy codependiente, tengo una pareja
que soy capaz de darle mi dignidad, torcer mi mente y mi cuerpo para que ella esté satisfecha. Me convierto en su tapete, en su escupidera y en un perrito faldero. Y no importa si me traiciona o no, sigo estando ahí. Eso es una falsa fidelidad. Y falsas creencias hay muchas. Pero esas tres cosas es importante revisarlas en el segundo paso, porque es un cambio de juicios y actitudes. ¿Cuáles son las cosas que tengo que dejar aparte para abrir mi mente y dejar de discutir? Tengo que derrotarme intelectualmente en el segundo paso. Y así sucesivamente. Los inventarios son sencillos y son prácticos para llegar al convencimiento de nuestra necesidad del programa de recuperación, un día a la vez. Gracias, María de la Luz. Bueno, gracias, Víctor. Déjame ver el chat. Gracias. Ay, perdón. ¿Cómo? Nada más preguntan que cómo tienen acceso a la grabación. Se envía en los grupos de WhatsApp de notificaciones Víctor y las leyes de la enfermedad y el grupo leyes de WhatsApp. Y bueno, ¿alguna otra pregunta, compañeros, que tengan de viva voz? ¿Y dónde están? ¿Dónde están esas cosas? En WhatsApp. No, pero en WhatsApp está, ¿qué das ahí? ¿Qué envías? Las grabaciones. No, las grabaciones no. ¿Qué envías? El enlace, perdón. El enlace. ¿Y el enlace hacia dónde? Hacia YouTube. Ándele, en YouTube lo puedes encontrar. Ajá, así también lo pueden encontrar en YouTube como Estudio Leyes y ahí están todas las grabaciones de todos los demás talleres y de Y así. Ok. Bueno, ¿alguien más, compañeros, que tenga alguna pregunta? Sí, no entendí eso de lo de encontrar por YouTube, que perdón, es que me vine para acá, el de por YouTube, o sea, no en los PDF y todo lo que mandó el señor Víctor, o como, Olivia, que es No, todo nada lo más que podemos encontrar en YouTube. ¿A qué, perdón? las grabaciones, nada más las grabaciones de las pláticas de los talleres, ahí se encuentran en el canal de YouTube de Estudio Leyes. Nada más pongo canal YouTube, Estudio Leyes. Ajá, sí, ahí en YouTube ya te aparece. Muy amable, gracias. De nada, bueno, continuamos, compañeros. ¿Alguien más? ¿Otra duda? Bueno, Víctor, a ver, yo hace ratito estábamos hablando, antes de iniciar la reunión, de las catarsis, ¿no? ¿Cómo son las catarsis? A ver, ¿tú consideras que para trabajar la frustración, la mejor herramienta sería la tribuna? ¿Y cómo se trabaja la tribuna? Porque teníamos hace rato esa inquietud. ¿Qué cerré o qué abrí? Bueno. Sí, yo vi también así como que... Ok. Bueno, catarsis. Para hacer catarsis tiene que haber un análisis de la personalidad. No es un desfogue simplemente. No es un vómito, ¿no? Ay, me duele la panza y voy a vomitar. ¡Guácatela! No, no. Primero es análisis de la personalidad y luego es la catarsis. El análisis de la personalidad implica el dolor emocional, la causa que me está llevando a sentirme de esta manera. Buscar la causa que me está llevando
que me está haciendo que yo tenga una frustración. ¿Qué es una frustración? Es una emoción. Es una emoción. Frustración es una emoción. ¿Y por qué? ¿De dónde vino esa frustración? ¿Cuál es su origen? No, es que yo estoy frustrado, que porque estaba esperando que me dieran esto, me dieran los aguinaldos y no me los dieron y luego me retrasaron y yo tengo necesidad de pagar unas cuentas, estoy frustrado. Bueno, ahí no estás sacando la frustración, ahí estás sacando la ira y el enojo, tu fastidio, pero no estás sacando la frustración. ¿Por qué? Porque racionalmente puedes bajarte de la tribuna y te sientes consolado de haber dicho lo que dijiste, pero no resolviste el problema. Todavía vas a seguir frustrado. ¿Por qué? Porque no resolviste el problema. Hablaste de la frustración, pero no resolviste el problema. Eso es una consolación. Nada más. Te consolaste con hablar, pero vas a seguir pensando en la injusticia que ha cometido la institución contra ti, tú, el mejor de los trabajadores. No, oye, no, no vas a sacar el problema ahí. Una vez que sacamos ese dolor, porque es una ira, que desfogamos esa ira, se va a volver a acumular y va a volver a hacer lo mismo. Vas a ir llorando de amigo en amigo, de amiga en amiga, diciendo, ay, qué cosa ha sido conmigo. Y allá en el trabajo vas a estar llorando también, porque no te has liberado de la frustración, no has sanado de tu emoción. Y vas a ir como el conejito blanco llorando aquí. Ay, burrito, fíjate que le tenía la zorra. Y con el gallo, ay, gallito, fíjate la zorra. Y luego vas a ir allá con la abeja. Ay, abejito, fíjate que es la zorra. Y vas a ir llorando ahí con amigo en amigo y conmiserándote, ¿no? Porque no resolviste tu frustración. ¿Ok? Para eso es importante, primero, hacer un desarrollo, escribir. Y ya que lo escribas, vete con tu madrina o con tu padrino y platica de eso. Y que te ayude a encontrar la respuesta, la causa principal del problema y te ayude a entenderlo para que puedan hacer la comprensión de esa situación y a través de la comprensión sanar tu interior. Y deja de llorar, chiquilla. Deja de llorar, mi amor. ¿Sí? Ya, hasta ahí. Después de que hacemos catarsis, cuando platicamos, tenemos un historial. El historial es lo que yo ya viví y que puedo manejar desde varias perspectivas. Puedo trabajarlo desde el nivel emocional, puedo trabajarlo como una historia para llegar a una conclusión. O sea, mi historia lo puedo ver desde varias formas y puedo usarlo de varias formas, porque es la historia. La historia nunca va a cambiar, nunca va a poder ser diferente. Ella siempre va a ser igual, la misma. Pero puedo darle sentidos diversos en el uso de esa historia. Puedo de ella, de mi historia, sacar fuerzas, porque empiezo a trabajar lo positivo de mi historia. Lo positivo de mi historia, porque no todo fue negativo. Hubo muchas cosas bonitas y positivas y buenas. Y otras más buenas, así, bien ricas. Entonces, pero también está la parte oscura, ¿no? Y en esa, ¿qué puedo encontrar en ella? Bueno, pues un montonal de errores, de formas de pensar, de ser, de actuar.
¿Qué puedo encontrar en ellas? Pues puedo encontrar en ellas el cómo me fui a meter a ese lío. Y puedo desglosarla bien y entender cómo yo colaboré sin darme cuenta o por miedo, cómo colaboré a meterme en un problema. Y ese problema que yo creía que nada más era de la otra persona, resultó que yo también tenía mucho que hacer en el asunto. Entonces, una cosa es el historial y otra cosa es la catarsis. La catarsis es el momento en que el individuo siente un gran dolor y desfoga su dolor y llora y grita y patalea y todo eso. Y hay que dejarlo que lo haga a su manera. Y ya que esté tranquilo, que esté en paz, que se le pase el rollo ese, entonces sí, vamos a confrontar la situación y vamos a expresarlo a ver qué podemos encontrar en eso y cómo vamos a hacer una estrategia para cambiar ese punto, ¿verdad? Gracias. Gracias, Víctor. Bueno, ya les dejé por ahí el enlace, compañeros del canal de YouTube, ahí en el chat del Zoom. Y bueno, no sé si quieran alguna otra pregunta, compañeros, no hay preguntas en el chat, no sé si la quieran hacer de viva voz. O si no dijera Víctor, nos vamos temprano, ¿eh, Víctor? No, pues ya son las 2. Ah, sí, ¿verdad? Ya. Son las 3 en México. Ajá, son las 3, ajá. Ya son las 2, ya es hora de irnos, ya. Bueno, pues entonces ya concluimos, ya todo está claro. Pues bueno, compañeros, pues esta junta ha llegado a su feliz término. Les agradecemos que nos hayan acompañado, ya que sin ustedes, pues no podremos llevar esta reunión. Vamos a finalizarla como siempre con la oración de la serenidad y la responsiva, y para eso le pido al compañero Víctor que si nos gusta guiar con las oraciones. Adelante, Víctor. Bueno, gracias, Olivia. Olivia. Bueno, vamos a ver vamos a comenzar con la declaración de la responsabilidad, luego con la oración de la serenidad y repiten después de mí. Es como jugar al líder, ¿se acuerdan? ¿No jugaron ustedes al líder? Vamos a seguir al líder. Lo que haga el líder, vamos a hacer nosotros. Y bueno, brincaba el líder y luego brincaba él. Así era, ¿no? ¿Verdad? Juguemos a seguir al líder. Bueno, pues algo así parecido, porque primero digo yo una estrofa y luego lo dicen ustedes, ¿verdad? En conjunto. Bueno, comenzamos. Dios mío, Dios mío, concédeme serenidad concédeme Serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. para aceptar las cosas que no puedo cambiar. cambiar. Valor para cambiar las cosas que sí puedo. Valor para cambiar las cosas que sí puedo. Sabiduría para reconocer la diferencia. Sabiduría para reconocer la diferencia. Yo soy responsable. Yo soy Yo soy responsable. Cuando cualquiera y donde quiera, cuando Cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda, extienda su mano, extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que la mano de NA Quiero que quiero que la mano de NA siempre esté ahí. siempre siempre esté ahí
y por esto yo soy responsable. y por eso y por esto yo soy responsable. Dios mío, Dios mío, Dios mío, que se haga tu voluntad y Que no la mía. que se haga tu voluntad y no la mía. Amén, amén, amén. Gracias. Amén, amén, amén. Muchas gracias.